Gracias por continuar con nosotros en Expectativa Noticias, aquí en este espacio informativo en donde todos los martes y los jueves nos acompaña con su opinión, con su punto de vista, el licenciado Eliodoro Juárez, expresidente del municipio de Cuauhtémoc, también expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, y hoy le damos la más cordial bienvenida. Licenciado, ¿cómo está? Alba, pues muy contento de estar aquí otra vez. Oye, hoy nos sorprendió un poquito el frío, ¿no, licenciado? Por sí, la mañana, ya ahorita ya está un poquito más templado. Ya está más templado y así al parecer los días siguientes van a bajar un poquito las temperaturas, pues para que tome sus precauciones. Y bueno, entrando en materia sobre el tema que vamos a tratar este día, van a ser dos en específico. Vamos a iniciar con el primero de ellos y que sea sorpresa el otro. ¿Qué le parece, licenciado? Bueno, siempre es sorpresa porque aquí es donde los exponemos, sí, donde nos ponemos de acuerdo en el tema que se va a tratar. Ya cuando estoy sentado aquí, está bien. De verdad, casi improvisado. Bueno, con usted no es improvisado, licenciado, porque usted sabe mucho sobre esto. Y bueno, pues todo parece indicar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ahora con todos los anuncios que nos viene sorprendiendo durante este tiempo en que tomó protesta como máximo mandatario nacional, pues ahora resulta que al parecer se quieren vender todas las camionetas blindadas, ¿no? Sí, quiere vender camionetas, helicópteros, y el avión presidencial lo mandó a Estados Unidos. No sé si le pertenecería al gobierno o era rentado, la verdad no sé, pero ahora está con las camionetas blindadas. No es una buena medida. ¿Por qué? Porque nuestro presidente y muchísimos de sus altos funcionarios necesitan seguridad. Ahorita para venderlas, la quiere vender a través del ejército. No sé por qué todo lo quiere hacer a través del ejército. Necesitarían venderlas muy baratas, pero ¿qué tal si después las necesitan y tienen que comprarlas caras? Él dice que ahí se pueden obtener unos 100 millones de pesos. No es nada. Pues en una gira se los avienta fácilmente. Nos sirven más ahorita esas camionetas. Si las compraron es porque se necesitaban. Estamos de acuerdo en que pues él confía en que el pueblo lo protege, pero pues ahorita como están las cosas y con los intereses que está tocando, con las medidas que está tomando, lo mejor es que se protege él, que se proteja a su familia, por si las moscas. Las precauciones son como los dólares, nunca están de más. Quizá él diga, pues no se ha necesitado, porque él es un conocedor también de la historia. Él sabe, por ejemplo, dice, bueno, pues si todos los presidentes, no ha habido atentados contra ninguno, cuando menos en la época moderna, dice, pues ¿por qué habría de haber un atentado en mi contra? Pero en la época moderna nunca había estado la situación como ahora, y él ya no tiene tampoco al Estado Mayor Presidencial para que lo proteja, pero pues tenemos que entender que el Estado Mayor Presidencial fue muy eficaz en la protección de los presidentes, por lo que sea, fue muy eficaz, muy caro, pero muy eficaz. Entonces él debe de cuidarse, es un presidente muy querido, el pueblo realmente lo ama. El último presidente realmente querido en México fue Adolfo López Mateos. De ahí en adelante, de Díaz Ordaz para acá, todos terminaron pues muy mal. Unos, el pueblo los ve con indiferencia y otros los ve ya con coraje, con odio. Él es un presidente que entra con mucho apoyo popular, con mucho afecto y cariño de la gente, pero de todas maneras debe de cuidarse. Mire, el último atentado que hubo fatal en México en contra de un mandatario fue contra Álvaro Obregón. Lo mató por ahí un tal León Toral por cuestiones quizá político-religiosas, ¿no? Él iba mucho contra la religión católica, entonces se formó un coraje en contra de él. No lo mataron cuando fue electo del 20 al 24, pero lo mataron el 17 de julio de 1928, si mal no traigo la memoria, un tal León Toral. Después fusilaron a León Toral, era un muchacho que no pasaba de 30 años, y pues fue el último mandatario, era electo ahí en su reelección, no inmediata, sino para un periodo posterior. Estuvo Plutarco Elías Calles para un periodo posterior. Él mismo había reformado la Constitución para que hubiera una reelección, pero no para el periodo inmediato, y ahí mismo se cambió el periodo, que era de 4 años a 6 años. Y el último atentado, pero que no terminó en alguna fatalidad, fue en un presidente
que estuvo después de la muerte de Álvaro Obregón, porque muere Álvaro Obregón y se queda un presidente interino, porque fue dentro de los 2 primeros años de ese periodo de 6. ¿Quién era? Portes Gil. Con Portes Gil se institucionaliza el Partido Nacional Revolucionario que había impulsado Plutarco Elías Calles, y el primer presidente que salió precisamente de ese partido fue, ¿cómo se llama? Ortiz Rubio. Ortiz Rubio. Y contra Ortiz Rubio hubo un atentado, pero sacó ciertos daños en la cara. ¿Quién sabe cómo sería ese atentado? Fue el último que hubo contra un presidente. Por cierto, él se estrenó al Partido Nacional Revolucionario y se quejaron del primer fraude. Ya traían esa orientación. Se quejó José Vasconcelos, que había sido secretario de Educación con Álvaro Obregón, y fue el contrario de Ortiz Rubio, y se quejó de fraude. Luego Ortiz Rubio renuncia y se nombra un presidente sustituto, como fue Abelardo Rodríguez. En ese sexenio hubo 3 presidentes, uno interino, otro constitucional y el otro sustituto. Y luego enseguida, bueno, pues ya siguió Lázaro Cárdenas y todos los demás han iniciado y han terminado su periodo, pero todos han sido muy bien cuidados, quizá por las guardias que ellos traían, o simplemente la gente no tenía interés, o los políticos o los contrarios no tenían interés, porque sabían que iban a terminar su periodo y ya no iba a haber reelección. Y como dijo Porfirio Díaz, mientras alguien no quiera perpetuarse en el poder, no habrá revoluciones. Pero nuestro presidente, pienso yo, que debe de cuidarse. ¿Qué mensaje querrá dar? ¿Cuál es el objetivo de toda esta dinámica? Esa humildad que él tiene, esa humildad que él manifiesta, al decir: yo no quiero vivir en Los Pinos, yo no quiero el Estado Mayor Presidencial, yo no quiero el avión presidencial, pero a veces es algo que es necesario, debemos de cuidar a nuestro presidente. Los Pinos, por cierto, pues tiene una casa muy grande que hizo Miguel Alemán, pero el nombre de Los Pinos se lo puso Lázaro Cárdenas, creo que en honor a su esposa. Antes se llamaba Rancho de las Hormigas, porque un poderoso ahí compró ese rancho y le puso Las Hormigas porque era el predio más pequeño que tenía. Y dice Lázaro Cárdenas, antes era el Castillo de Chapultepec, la residencia de los presidentes. Dijo: no, pues Las Hormigas como que no va con el nombre, y le puso los Pinos. Pero AMLO no quiere vivir en Los Pinos, no es el único. Adolfo López Mateos no quiso vivir ahí tampoco. Él vivió en su casa. Pero hoy las camionetas blindadas, el avión presidencial, no es propiamente un lujo, realmente es una necesidad, y a nosotros los mexicanos nos conviene que el presidente esté protegido, porque es la tradición que traemos y la protección que han tenido nuestros presidentes, y aún después de salidos, ha sido muy, muy eficaz. Él dice: bueno, a Kennedy lo mataron con toda la protección que traía, a Ronald Reagan atentaron contra él, contra el mismo Papa. Es cierto, pero nuestros presidentes y expresidentes no han sufrido eso, entonces la protección que han tenido, primeramente divina, yo creo, ¿no? Claro. Y de las guardias, pues ha sido muy eficaz. ¿Verdad? Sí, no, es que no tiene que ser uno temerario ni nada de eso. Yo insisto, está tocando fuertes intereses, la gente ya no tiene la bondad que tenía antes, ni la lealtad que tenía antes, ni el honor que tenía antes, entonces debe de cuidarse. Debe de cuidarse definitivamente. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede en este tema de las camionetas blindadas. Sin duda alguna es un buen número de ellas. Incluso cuando vino aquí a Ciudad Juárez, pues lo vimos que iba transitando no con el esquema de seguridad de, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, que bueno, qué barbaridad era. No, es que... Incluso pues para algunas personas, ¿verdad? Ver cómo iban las camionetas con sus banderas a los lados de México, en fin. Es que se sentían emperadores, ¿no? Que encarnaban al Estado. Como dijo un sobrinito mío, exageran de más, pero de cualquier manera, ellos deben de tener cuidado. Fíjese, aún presidentes municipales del estado de Chihuahua traen camionetas blindadas, a veces jefes de tránsito, jefes de la policía. ¿Por qué el presidente de la República no? Si el presidente municipal de aquí está comprando camionetas nuevas, blindadas, yo no le critico eso, las necesitan.
Yo cuando fui presidente, bueno, traía a mi chofer y su arma más letal era un corta uñas, pero en ese tiempo teníamos mucha paz, mucha tranquilidad. Y le voy a decir una cosa, debí de haber traído seguridad, ahí fui un tanto imprudente, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Pero ahorita yo no critico porque traen seguridad, que traigan toda la seguridad que ellos necesiten, porque ya no son ellos en lo individual, están con la investidura de... Exactamente, tiene toda la razón, licenciado. Y bueno, mire, también, pues mucho se ha comentado que en el partido Morena, pues es pura, las personas que lo integran, pues pura gente honrada, pura gente que no quiere afectar los intereses del pueblo, pero también vemos que muchos de los integrantes de este partido, incluso altos funcionarios, pues ya vienen emanados de lo que conocemos ya como una combinación de PRIAN, ¿no? Sí, una especie de reciclaje, ¿verdad? De renovación de los funcionarios. Lo que pasa es que Morena es un partido nuevo, no ha hecho estructura, todavía no conocemos ni siquiera su doctrina. En realidad Morena es López Obrador. Sin López Obrador no hay Morena. Es como sin huevo no hay gallina. O sea, sin López Obrador no hay Morena. Ahorita encarna a Morena López Obrador. Si ahorita López Obrador se esfumara, Morena quedaría como un partido, un mini partido. Esta es la realidad, giran en torno a su caudillo. Entonces Morena no pudo formar cuadros con experiencia, pues es natural que tengan que traer de otros lugares. ¿De dónde? Pues de los partidos que ya tienen experiencia y ahí viene el recicle. Pero por otro lado podemos decir que Morena como partido, pues el padre biológico es el PRD, de ahí vienen. Y el abuelo biológico es el PRI, porque los fundadores del PRD venían del PRI. Es más, el mismo AMLO viene del PRI, luego por PRD y luego ya por Morena, ya conoce ese recorrido. Entonces lo que está haciendo es vaciando ahorita al PRI de muchísimos de sus cuadros, que eran unos cuadros hasta fanáticos del PRI, los tiene ahora acá y luego le da una media vaciada también al PAN y pues no se diga del PRD. Lo que a mí me llama muchísimo la atención en este caso es cómo siguen hablando del PRIAN como si fuera lo peor, un poquito menos del PRD, porque honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero hablan mucho del PRIAN y cuando yo digo el PRIAN, ¿cuál PRIAN? ¿El que se quedó en sus partidos o el que está ahora en Morena? ¿Qué acaso por salir de sus partidos y llegar a Morena ya sufrieron una transformación de gusano a mariposa? Ya por eso son buenos, simplemente acá son como los dólares o los pesos mal habidos, acá los políticos son blanqueados, son lavados por el simple hecho de pertenecer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No, hace poquito decía el expresidente Fox, señor López Obrador, presidente, pues ahí tiene a Olga Sánchez Cordero y tiene a Gers Manero, pues si fueron mis funcionarios, ¿cómo puede dirigirse a mí y toma los funcionarios que yo de alguna manera formé? Y aquí hay una de esas dos cosas. Primero, lo natural. ¿De dónde va a tomar funcionarios Andrés Manuel? De esos partidos. Número dos, por el hecho de venir de esos partidos y llegar a Morena, ya fueron blanqueados, ya fueron purificados, ya se hicieron buenos, pasaron de gusano a mariposa, o de plano Andrés Manuel López Obrador está diciendo, lo que producen los partidos políticos es bueno. Aquí estoy lleno de priistas, estoy lleno de panistas, estoy lleno de perredistas, entonces tácitamente estoy diciendo que estos funcionarios fueron bien formados en esos partidos. O sea, no todo en esos partidos estuvo mal, por cuanto me están produciendo funcionarios que hoy me están ayudando en esta cuarta transformación. Porque cuando critican al PRIAN y critican al PRD duramente por no ser de Morena, pues es tanto como decir, esa es la peor panadería, pero produce el mejor pan. Y ellos están trayendo el pan, literalmente, gente del PAN, a Morena y dicen que son buenos. Y le voy a decir una cosa, muchísimos funcionarios que está trayendo Andrés Manuel López Obrador de los otros partidos son buenos, en realidad
son buenos. Aquí, por ejemplo, en Chihuahua, pues tenemos ejemplos muy fuertes. Los gobiernos municipales de los municipios más importantes que ganó Morena fue con candidatos, uno del PRI y otro del PAN. El de Cuauhtémoc, Carlos Tena, yo cuando fui a tocar las puertas del PAN para ser candidato externo, él ya estaba ahí en el PAN luchando por la candidatura. El de Guerrero, Carlos Comadurán Amaya, es un hombre que ya había sido presidente por el PRI en Guerrero, fue diputado por el PRI, fue director de Seguridad Pública con la administración que me antecedió. Conmigo estuvo como director de Seguridad Pública hasta que lo mandé en la terna al Congreso para que el Congreso designara al director. No le tocó a él, pero es muy buen elemento, trabajó muy bien en Guerrero y por eso el pueblo lo ratificó. Y Tena, bueno, pues estuvo allá. Aquí, ¿quién fue el candidato por Morena? Javier González Moquel. Por cierto, con triquiñuelas jurídicas le quitaron la presidencia, pero ojalá y se lo hubieran dejado. Para mí hubiera sido bastante mejor presidente que el que tenemos actualmente, porque traía el perfil, traía la formación. No que el presidente que tengamos ahorita sea tan malo, lo que pasa es que no estaba preparado para ser presidente, aunque esperamos que en los próximos tiempo que le queda, los próximos 2 años, sea muy eficaz ya con la experiencia que adquirió. Pero así como lo vemos a nivel municipal, lo vemos a niveles estatales, a nivel congresos y a nivel federal. ¿De quién echaron mano? De gente de otros partidos. Se los piratearon y ahí están ahorita trabajando con Morena. ¿Cómo qué porcentaje cree usted, licenciado, que tenga Morena a integrantes que estaban en otros partidos, por ejemplo el PRI, el PAN, el PRD, más o menos en qué porcentaje estaríamos hablando? No, pues en el mayor, porque Morena no tiene cuadros, y los que tiene los sacaron de la cueva de Adulam, de David. Luego le explico en qué consiste esto. Los de Morena que estaban ahí no traían mucha experiencia, excepto la que adquirieron otros partidos, pero si usted se fija, persona por persona, funcionario por funcionario, ya habían pasado por otros partidos y ahora están ahí. Vamos a hablar, Bartlett no era un priista recalcitrante, no es el que dejó a Salinas de Gortari, hoy cabeza de la mafia del poder, no es el que despojó a Cuauhtémoc Cárdenas de la presidencia de la República, lo despojó, pero ayer era gusano, acá ya es mariposa. Y así vemos un montón. Yo le insisto, en este cumpleaños de Cruz Pérez Cuéllar, oiga, ¿qué cumpleaños? Estuvo mejor que la quinceañera de ¿quién? De Rubí. Y ahora, Cruz Pérez Cuéllar, ¿de dónde viene? Sí, ¿Recordará usted, Cruz Pérez Cuéllar, si vio las imágenes televisivas, cuando Felipe Calderón rindió protesta, y los de la izquierda y los del PRI andaban en contra que no rindiera protesta? ¿Sabe quién andaba tirando guamazos en favor de Felipe Calderón? Cruz Pérez Cuéllar, Ramón Galindo. O sea, son los que lo protegieron para que rindiera la protesta. Era diputado federal en aquel tiempo, pero en aquel tiempo era, pues ya ahora dirán, era muy malo, pero hoy que está en Morena, pues ya es muy bueno. O sea, y no digo que no lo sea, pero lo que trato yo de hacer con este análisis, ya déjense de estar golpeando, ya no digan que el PRIAN es lo peor, sí lo son malos y son buenos. O sea, todos los partidos son como la quimioterapia. Acaban con cosas malas, pero también acaban con cosas buenas. Todos, incluyendo Morena. Entonces ahorita no se peleen, no se peleen con los papás porque le dieron en adopción al hijo. No los maldigan, pues si le dan, es como lo que dice el suegro, dice, ¿cómo de yernos tan feos, tan terribles, salen nietos tan extraordinarios? Sí, ahora son nietos los de Morena, del PRI, claro. Son hijos del Licenciado, denme un minuto, sí. Permítame que lo interrumpa porque sí quiero escuchar y queremos escuchar su punto de vista en un minuto, su opinión en relación al partido que quieren crear Felipe Calderón y Margarito Zavala. Bueno, pues los partidos usted sabe que son un negocio. No me gustaría que se formara otro partido, pero sí me gustaría que hubiera en México cuando menos unos 3 partidos fuertes. No le hace que fueran Morena, el PAN y el PRI, pero ya eso de andar formando partidos para servir de satélites a los demás, no nos sirve. Mire, yo le voy a decir, es una desgracia que el PAN esté tan desprestigiado a nivel nacional y que el PRI
pues no se diga, ¿verdad? Pero no queremos un nuevo PRI, un partido único, un partido de Estado como pudiera ser Morena. Hace falta la competencia política y pues reconocer en esos partidos como el PRI y el PAN que tuvieron cosas buenas. Primero, las transiciones se han dado de manera tersa, no se ha necesitado una revolución. El PRI le pasó el poder al PAN, a Fox a Calderón, ya no era una transición tan suave, y luego Calderón la regresó al PRI y el PRI ahora se le entrega a Morena. Eso es bueno, necesitamos partidos que sean instituciones, que sean los canales para acceder civilizadamente al poder. Es malo que un partido se destruya, no es bueno eso, ni es bueno tampoco que estén surgiendo partidos de este tamaño, que no tienen otro destino más que recibir fondos públicos para subsistir. Ojalá y el PRI se reponga con gente buena, con gente nueva, y ojalá y el PAN también. Por lo pronto, la próxima gubernatura aquí en Chihuahua va a estar peleada por Morena y por el PAN, me parece a mí, y ojalá el PRI se reponga, pero insisto, con gente nueva que retome los principios que le dieron origen. Licenciado, un gusto platicar como siempre con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos primero Dios el próximo jueves. Con el favor de Dios. Con esto vamos a ir a una pausa comercial. No le cambie, regresamos con más noticias.